Unas cosas, pero vamos a aclararlas y para eso sigue la siguiente fase de la presentación, que es aclaraciones sobre algunos puntos importantes. Está bien, pero yo te he dicho que hablaba rápido, o sea, corto, pero no tan rápido. O sea, nadie te estaba persiguiendo para que hablas rápido. ¿Ya? Así que les sugiero a todos, hablen un poquito más calmados, más pausados. Traten de dejarse entender. ¿Ya? ¿Has leído? Sí, has dicho muchas cosas muy rápido que no estaban escritas es porque lo sabías de memoria y lo estabas tratando de decir eso. ¿Ya? Pero cuando hablas demasiado rápido se te entiende muy poco. ¿Ya? Correcto. Puntos importantes. Ya, la piel. ¿Cuál la piel es el órgano más grande del organismo. Es el más importante y el que cumple teóricamente mayor cantidad de funciones. Aproximadamente pesa entre el 6 a 7% del peso corporal total. ¿Ya? Entonces, hay que acordarse de esos puntos. Por ejemplo, alguno de los puntos que me hubiera gustado que me hubieras dicho es cuánto cabello, cuántos folículos pilosos o cuánto de pelo por centímetro cuadrado hay, aproximadamente. Son pequeños datos que nos ayudan. ¿En dónde hay mayor concentración de folículos pilosos? El cabelludo, ¿no? Bueno, es flexible, es móvil, eso sí, característica. ¿Dónde es la piel más delgada? Párpados, glande. ¿Ya? Es la piel más delgada. ¿Ya? ¿Y la zona más gruesa? Palmas, plantas y espalda. ¿Por qué es importante que se acuerden que la espalda es la piel, también es una de las zonas más gruesas de la piel? Porque mientras más gruesa la piel, menos flexible es. Entonces, si alguna vez ustedes tienen lesiones en la piel, es muy diferente tratar una lesión en la piel, en la zona brazo o el cuello, donde la piel es bastante flexible y delgada, que en la espalda. Porque ya cuando avancemos en los temas vamos a hablar de los colgajos de rotación, colgajos de avance, en donde utilizamos la capacidad de elasticidad de la piel para poder reparar daños en la piel. Y entonces, si es que no tomamos en cuenta esa capacidad de estiramiento de la piel o grosor de la piel, vamos a encontrarnos con varios problemas en la culminación de un colgajo o de algún tipo de reparación que quisiéramos hacer. ¿Ya? Entonces, el grosor no solo como dato característico de la piel, sino el grosor es importante para poder discriminar qué proceso vamos a poder hacer y cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos culminar. ¿Correcto? Ya teóricamente la mujer es más sedosa o más suave, más delicada, y en el varón un poco más tosca, más brusca, porque la mujer teóricamente se queda en casa y el varón sale a trabajar, a conseguir comida, a cazar animales, ¿no? Que usa más crema. Ya son cosas innatas. Listo. Las funciones, bueno, apréndanse toda esta cantidad de funciones, ¿no? Protección, termorregulación, sensación, secreción, inmunológica, producción de vitamina C y excreción. Todo esto lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir progresando, ¿no? ¿Qué es lo que faltó? ¿Qué es lo que faltó? Por ejemplo, ¿qué es una glándula apocrina? ¿Qué es una glándula endocrina? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Me entiendes? Por eso hablabas muy rápido, no me dejabas tomar apuntes para saber qué preguntar, pero es que el detalle es que era para entender muchas de esas cosas. Y lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Bueno, tenemos la epidermis, dermis e hipodermis. En algunos libros te hablan que la piel solo es epidermis y dermis. ¿Ya? Algunos van a encontrar, y eso es lo que también me gusta aclarar. En algunos libros van a encontrar unas cosas, otros libros otras cosas. Entonces, acá en clase siempre vamos a tomar ese pequeño acuerdo. Entonces, si hoy día hemos tocado que la piel tiene tres partes, que es la epidermis, dermis e hipodermis, nos quedamos con que la piel se constituye de epidermis, dermis e hipodermis. ¿Correcto? ¿Ya? Listo. Entonces, hablamos de la epidermis. La epidermis está formada por múltiples capas. ¿Ya? Y secreta, formas múltiples, y estas están unidas, todas estas células, por glicolípidos, y todos tienen unas uniones que, bueno,
cuando hablamos en parte patológica, hablamos de desmosomas que son, que unen y mantienen la fijación entre células y células, y por eso es tan compacta, pero también muy difícil de irrumpir o romper. ¿Ya? Bueno, capas, acá un punto muy importante. Ideal, bueno. ¿Dónde localizamos, en qué capas se encuentran los melanocitos? ¿En qué capa, mi reina? No, los melanocitos, ¿en qué capa la encontramos? En la segunda capa. Los melanocitos siempre los vamos a encontrar en la capa basal. Por eso cuando me hablaste de capa basal, los melanocitos generalmente están apartando... Sí, dime. Entre la primera y la segunda capa. Claro, pero se considera siempre capa basal. Ahí están en la primera capa. En la primera capa. ¿Ya? Entonces consideramos los melanocitos, vamos a encontrar como en la primera capa. ¿Cómo qué otra célula vamos a encontrar en la capa basal? La de Merkel. ¿Ya? La de Merkel se le da un tema de sensibilidad, sensación. Pero no es sensación de frío ni sensación de calor, es sensación a la vibración. Por eso es que tenemos una sensibilidad muy específica en algunas zonas y muy tosca en otras zonas, ¿no? Pero eso nos da una sensibilidad de vibración, entonces por eso rápidamente nosotros sentimos muy fácilmente hasta el roce de un cabello en algunos sectores de la piel. ¿Ya? Por esas benditas células. ¿Correcto? Los melanocitos que producen melanina. Ahora, pregunta. ¿Los albinos producen melanina? Sí. ¿Y en los vitíligos se produce melanina? No. ¿Qué es el vitíligo? La ausencia de melanocitos, el vitíligo. ¿Y el albinismo? Sí producen, pero... ¿Han llevado a dermatología? Se han llevado. Ya, vamos a ver esto. Sí, lo tiene más o menos a medias. El albinismo es una enfermedad de la producción de la melanina, en el cual sí produce melanina, pero es una melanina alterada que no tiene pigmento, que no es negrita. Por lo tanto, cuando hablemos de albinismo no vamos a hablar de ausencia de melanina, sino de una melanina alterada. Y en el vitíligo, ¿qué es lo que sucede? Tu propio organismo ataca aquí a los melanocitos. Por lo tanto, al haber destrucción de melanocitos, hay falta de producción de melanina. ¿Correcto? Entonces, ya vamos entrando un poquito. La célula basal es una monocapa. Me gustó mucho que hayas visto esta partecita, que es en donde generalmente se encuentran los precursores de colesterol activados por la luz ultravioleta para producir vitamina D. Entonces, ¿en dónde es que se produce la vitamina D? En la capa basal. ¿Correcto? ¿Ya? Como están íntimamente asociados con los melanocitos, su daño por rayos ultravioleta estimula ¿a quién? A los melanocitos. Y al estimular a los melanocitos, ¿qué hacen los melanocitos? Producen más melanina. Y al producir más melanina, ¿qué producen? Manchas. ¿Ya? Entonces la producción de la melanina generalmente es como respuesta de los melanocitos ante el daño de los queratinocitos basales. ¿Ya? Se daña el queratinocito basal, entonces, ¿qué es lo que hace inmediatamente la respuesta del melanocito? Protección. Les pone su paraguas. ¿Y cuál es ese paraguas? La melanina. ¿Correcto? Entonces continuamos. Entonces ya tenemos el estrato espinoso. En el estrato espinoso, muy interesante, son la siguiente capa de la basal, son unas células que ya son más grandes y tienen como puntas, son puntitas, por eso le dicen espinosos, son como espinas. Ya tiene bastantes puntitas. No es como lo grafican acá, que tienen son redonditas, ¿no? Sino se ven como espinosas, como si fuera esta célula. ¿Pero qué célula es esta? La célula de Langerhans. Son células inmunológicas, o sea, células son macrófagos modificados. ¿Ya? ¿Qué están buscando? ¿A quién están buscando?
cualquier tipo de elemento extraño que se encuentre o se acerque por ahí. Son células de defensa. ¿Correcto? ¿Ya? Bueno, esta partecita muy interesante son de 8 a 10 células. Es la teóricamente más gruesa o que tiene más contenido celular. ¿Ya? Pasamos al estrato granuloso. ¿Por qué se le dice estrato granuloso? Porque ya pierden las espinas, pero empiezan ya a modificarse y empiezan a llenarse de gránulos, de múltiples gránulos. ¿Ya? Entonces cada célula están como si fueran granitos dentro de la célula, como si fuera una célula cebada o un mastocito que tiene bastante gránulos, ¿no? Entonces estas células ya están empezando aquí, ya se están preparando para la degeneración. Y están acumulando gránulos que son glicopéptidos para poder asegurar la unión de la capa córnea. ¿Correcto? Entonces, ya empieza aquí, esto ya tiene una función de barrera. Empieza con su función de barrera. Y pasamos a los ya más altos, ¿no? El estrato lúcido y el estrato córneo. El estrato lúcido es un estrato que definitivamente comprende 2 a 3 capas, pero solo generalmente lo encontramos en zonas donde la piel es gruesa. ¿Dónde la piel es más gruesa? Palmas, plantas, espalda. Y espalda. Entonces ahí es donde podemos encontrar el estrato lúcido. En otras zonas generalmente no los encontramos. Pero como ya existen, entonces lo consideramos como una capa más. En algunos libros no lo consideran como una capa, el estrato lúcido. ¿Ya? Pero acá lo vamos a considerar, ya que la doctora ha dicho 5 capas, vamos a obedecerle, vamos a considerar 5 capas. Y el estrato lúcido es uno de ellos. ¿Correcto? Y después nos vamos al estrato córneo. Pregunta, doctora, ¿el estrato lúcido tiene células vivas o células muertas? Ya son muertos, doctor. Ya, está estrato lúcido y hay células muertas. Pero no es tan compacto como el estrato córneo. Recién está en la fase de compactación. Por eso se ve más clarito que el estrato córneo. ¿Ya? Ahora, el estrato córneo, todos están muertos. ¿Por quién están unidos? Están unidos por glucopéptidos que mantienen la unión entre los dos. Y ahí se forman como si fuera un solo elemento, una capa sin células. ¿Ya? Entonces, las células vivas están en basal, espinoso, granuloso, lúcido, no, lúcido y córneo están ya muertitas. ¿Correcto? Si acá vemos el dibujo, esta es una representación de una célula melanocítica, que es tipo dendrítica. Si se dan cuenta, tiene como diferentes, se va por todos lados, siempre tratando de producir melanina y proteger a las basales, ¿no? Esta es la célula de Langerhans. Acá solo nos faltó la célula de Merkel. Correcto. Entonces, bueno, acá tenemos ya las células. Igual lo mismo, acá faltó la célula de Merkel. Pero ya, los queratinocitos es la célula más importante, la mayor proporción, y es que la forman casi toda la piel. El melanocito se encarga de protegerlos. ¿A quiénes? A las basales principalmente. A las basales, acuérdense de las basales. ¿Por qué las basales tienen que ser protegidas? Porque la luz ultravioleta produce alteración a nivel del DNA. ¿Y dónde se produce bastante o hay bastante replicación? ¿Dónde es la mayor cantidad de replicación? En la basal, porque toda esta capa nace de las basales. Entonces la tasa de replicación en las células basales es alta. Entonces el daño por rayos ultravioleta sobre una zona de alta replicación puede producir cáncer. Por eso es importante la melanina en la protección de las células basales. ¿Ya? Las células de Langerhans, lógicamente, son las que nos defienden, son macrófagos modificados, ¿no? Y las células de Merkel son sensibilidad, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ahora ya pasamos de la capa de epidermis, pasamos a la dermis, que es realmente dentro de todo la parte más compleja, porque tenemos la dermis dividida en dos partes, la dermis papilar, dermis reticular. ¿Cómo la diferenciamos? Si nosotros tenemos acá esto, aquí ven cómo las células basales de la epidermis no es una línea, como nos graficamos acá, ¿no? No es una línea, sino son
múltiples papilas que se forman. Entonces la dermis papilar es esa, la que está entrelazada en la epidermis. Entonces esas papilas que se forman, esa es la dermis papilar. Por lo tanto, aproximadamente el límite es aquí, ¿no? Estrato papilar. Y el estrato reticular está por debajo del estrato papilar, que es esta zona. ¿Cuáles las diferencias? Los dos tienen fibroblastos, pero los fibroblastos en la zona papilar no están tan activos como en la zona reticular. ¿Ya? Contiene unos vasos sanguíneos, como es la red dermoepidérmica, que tenemos una red dermoepidérmica superficial y una red profunda. La superficial se encuentra a nivel entre dermis y epidermis, y la profunda se encuentra entre epidermis y dermis. ¿Ya? Entre epidermis e hipodermis. ¿Ya? Tenemos dos redes vasculares, superficial y profunda. O de red dermoepidérmica y red dermohipodérmica. ¿Ya? Bueno, tenemos en esa zona se contiene igual vasos sanguíneos, macrófagos, terminaciones. Ya empiezan a aparecer los corpúsculos de Meissner, terminaciones libres. Acuérdense, ¿para qué son los corpúsculos de Meissner? ¿Qué sienten los de Meissner? Vibración. No, No los de es desde Meissner Maker. No. Temperatura. es tacto. Tacto fino o tacto, es tacto fino. Y las terminaciones, los de Merkel, Las vibraciones y también es casi vibraciones de presión. la de Merkel es vibración, pero una vibración fina, para poder sentir lo más suave que hay en todo el cuerpo. Ya. ¿Y terminaciones libres qué son? ¿Qué sienten las terminaciones libres? Dolor. Ya son las que sienten dolor. Ahora, dentro de estas terminaciones libres hay dos tipos de nervios que transmiten este tipo de dolor, que son las fibras A y las fibras C. Las fibras A son las que sienten el dolor inmediato. ¡Ah, me hinqué! Y fibra C es cuando te das tu golpe y está que empieza a latir. Late, duele. Es un dolor menos intenso, pero más prolongado. ¿Ya? Y en esta dermis papilar se dan los huellas digitales. ¿Ya? La capa reticular, esto sí es muy importante que la entiendan. ¿Por qué? Porque cuando veamos colgajos, injertos de piel, tenemos que recordar las características de estas capas reticulares para poder entender el comportamiento de los diferentes injertos. Entonces, en la capa papilar no hay tantas fibras elásticas. En la reticular sí hay bastante cantidad de fibras elásticas. ¿Y por qué se denomina reticular? Por lógica. Porque las fibras colágenas se disponen en forma de redes. Por lo tanto, es mucho más resistente que la dermis papilar y también al mismo tiempo es más elástica que la dermis papilar. Entonces, ¿a qué contienen? Ya tenemos la glándula sudorípara, vasos linfáticos, sanguíneos, folículos liposos, pilosos, que diga, y los nervios. ¿Y el Pacini qué siente? ¿Y quién se encarga de presentir frío y calor? Frío y calor. Ruffini y Krause. Ruffini y Krause. Correcto. ¿Ya? Entonces acá el colágeno está bien empaquetado, bien compactado, formando redes, ¿ya? Que le dan mayor resistencia a la dermis. Por eso, los que han pasado práctica y han hecho los puntos dérmicos, que les he dicho que se hacen los puntos dérmicos, por eso es que agarramos la dermis. Cuando Sergio coge la dermis y jala la dermis, para saber que está en dermis, hay una gran resistencia, hasta podemos levantar todo el miembro jalando la dermis nada más. Y por eso es importante, para que con los puntos dérmicos, al cerrar bastante fuerte, evitamos ya que en el punto de piel haya tensión. Que en el punto de piel haya tensión. Entonces, cuando ya ponemos los puntos de piel, la tensión es mínima, simplemente los puntos de piel es para dar el detalle final. ¿Ya? Por eso son importantes los puntos dérmicos, para romper tensión.
pero dérmicos es muy diferentes a los intradérmicos. Acuérdense bien, los intradérmicos es el punto es un surjet que va dentro de la dermis, pero no me sujeta toda la dermis. ¿Ya? Eso en práctica me hacen recordar para explicarles bien esa parte. Por eso es muy diferente un punto dérmico, el acabado con puntos dérmicos, que el acabado con puntos epidérmicos. O, ¿cómo se llaman? Intradérmicos. ¿Ya? Porque el dérmico trata de coger toda la dermis. Entonces da una mejor resistencia que los intradérmicos. ¿Ya? Dérmicos e intradérmicos. Diferenciemos esa parte. ¿Ya? Bueno. Entonces acuérdense, ¿quién tiene más elasticidad? La capa reticular. Reticular. Y eso les va a servir para acordarse cuando hablemos de injertos de piel parcial y injertos de piel total. Acuérdense. ¿Correcto? Ya, dermis. Me hubiera gustado que me puedan mostrar un dibujo más característico de lo que es el red o plexo superficial, plexo profundo. ¿Ya? Porque simplemente ponerme eso confundía todo, ¿no? Entonces el plexo superficial está en dermoepidérmico, entre papilar y a nivel papilar está el superficial. El profundo está dermoepidérmico, ¿correcto? Subcutáneo, subdérmico y subpapilar. Subpapilar, subdérmico y subcutáneo, bueno, ya detrás, debajo toda la piel. Entonces acá salen vasos, acá forma una red y otra red. ¿Por qué es importante entender estas redes? Es importante porque de esta zona, de las zonas musculares o zonas interceptales, salen unos vasos sanguíneos y forman acá una red, ya que da vida. Entonces, pero a este nivel también sale otro vaso sanguíneo y forma la misma red. Entonces, acá se convierte en un punto de apoyo de la red, otro punto de apoyo de la red, por acá otro punto de apoyo de la red. Imagínense que empiezan a ser como cuadrículas, todas unidas una entre otra. Todas unidas una entre otra. Cada punto de estos tiene unión con otro punto acá, que puede ser con unión con otro punto más adelante, más atrás, más al costado. Eso entonces es una red. Y esa red nos da, o cada punto se considera como un angiosoma. Eso cuando ya veamos injertos y colgajos, vamos a ver la teoría de los angiosomas, en los cuales igual como las terminaciones nerviosas, que tienen un punto de salida y hacen una red y solo sienten este sentido, y por acá otro poquito y por acá otro poquito, igual son los angiosomas. Y esos angiosomas tienen capilares que se pueden unir entre otros, y cuando me falte, por ejemplo, acá tengo este punto, y acá tengo otro punto de salida, y se muere este punto de salida porque lo corté, de aquí se junta con el otro y suple la deficiencia que va a dar este punto de salida que corté. Entonces ahí ya empezamos a entender un poco los comportamientos de la piel con respecto a los diferentes colgajos, que recortamos todo un segmento, pero una partecita sigue unida, lo volteamos y esta continúa con una adecuada irrigación, a pesar que hemos cortado todos sus vasos sanguíneos que lo estaban uniendo. Y por unión y por las diferentes uniones que hay entre diferentes angiosomas, podemos conseguir un adecuado supervivencia de este colgajo. ¿Ya? Entonces es muy importante que entiendan estas redes vasculares, ¿correcto? ¿Ya? Los plexos cutáneos, dermoepidérmicos, bueno, igual que cómo se comportan como los plexos vasculares, ¿sí? Listo. Y la dermis, bueno, la dermis es un poquito más, tiene mayor cantidad de células y produce, tiene fibroblastos que, ¿cómo se dice? Me hacen toda la retícula, ¿correcto? En la zona hipodérmica, pero aquí generalmente en la dermis también tenemos los histocitos y las células cebadas, que son las que nos dan respuesta de defensa y realmente la alergia. Acá están nuestras células cebadas y mastocitos que tienen bastantes granulaciones, como le dice, tienen bastantes granulaciones como las células de capa granulosa, y estas tienen llenas de histamina, heparina y reactivos de fase aguda, que son mediadores de la inflamación. Ahora tenemos la hipodermis. La hipodermis, que principalmente es grasa. Es la parte grasa antes de llegar al músculo. ¿Quién divide el músculo de la grasa?
la fascia muscular. ¿Ya? Entonces tiene contacto con la fascia muscular y se ancla la piel al músculo, no tanto al músculo propiamente, sino a la fascia muscular, es donde se ancla. ¿Correcto? ¿Ya? Y bueno, tenemos los adjuntos epidérmicos, en tanto en la dermis como epidermis, que tenemos las glándulas sudoríparas, glándulas apocrinas, las ecrinas y el folículo pilosebáceo, glándulas sebáceas, lógicamente. Las glándulas ecrinas son las, generalmente, idealmente son las sudoríparas por excelencia, son las que nos hacen sudar, son las que nos controlan. ¿Qué controlan? Temperatura de la piel, ¿no? Y también del medio interno, porque por eso es cuando nosotros corremos, aunque estemos corriendo en frío, en hielo, igual empezamos a correr y ¿qué pasa? Sudamos. ¿Para qué? Enfriar la parte interna y poder controlar la temperatura de la piel. Pero tenemos las apocrinas. ¿Qué son las apocrinas? Ubicadas más en las axilas, en la región anogenital, también en la periumbilical. Ya. Ahí tenían una formación más hormonal, pero tenían el control más activo del sistema nervioso central. Ya. Estas famosas glándulas apocrinas son nuestras glándulas que teóricamente producían esas hormonas que se huelen, ¿no? ¿Cómo se le llaman? Las feromonas. Teóricamente son las que producen feromonas en el varón o la mujer. Hay textos que hablan que hay personas que pueden captar las feromonas cuando una mujer está menstruando o no. Ya es algo muy interesante, son últimos estudios donde hay personas que pueden captar, pueden determinar la menstruación, pueden determinar la ira, pueden determinar el miedo, simplemente con estar cerca de una persona y, como se dice, olisquear, ¿no? O olfatear. Entonces, esto es muy importante porque es una parte básica primitiva que tenemos los humanos, que tienen todos los animales. Los animales que no piensan mucho, entonces ya se guían más por reacciones primitivas. Los animales, como los perros, ¿no? Como los perros pueden sentir el miedo, pueden sentir el odio, pueden sentir cómo se comunican entre animales. Los perros no hablan, pero qué bien se comunican olisqueándose, ¿no? ¿Cómo es que pueden comunicarse? Y eso es algo muy interesante que no he podido determinar, no he leído tampoco, pero ¿cómo pueden determinar qué es lo que olisquean cuando huelen la orina de otro perro? ¿Qué buscan? ¿Identidad? ¿Qué buscan? ¿Tamaño? ¿Qué buscan? ¿Raza? ¿Qué es lo que buscan? ¿Me entiendes? O sea, no solo es orinar y decir, ah, ya, un perro orinó. El otro perro detecta, o sea, puede detectar tamaño, localización, de dónde viene, qué información se transmite a través de esas glándulas. Entonces, las glándulas apocrinas aparentemente son nuestro residuo de eso, nuestro residuo primitivo de nuestras feromonas. ¿Ya? Por eso tiene un olor fuerte, que actualmente ya no lo entendemos como una feromona, sino lo entendemos como un mal olor. ¿Y por qué tiene mal olor? ¿O por qué huelen fuerte? Tienen mal olor o tienen enfermedad, porque generalmente dentro de su secreción también estas glándulas se van descamando y van teniendo células muertas. Y estas células muertas, con una sobreinfección bacteriana sin ser una infección, ¿ya? La sobrepoblación bacteriana produce un mal olor. ¿Ya? Por eso es que produce, porque contiene también células muertas. A diferencia que las glándulas sudoríparas encrinas, que no contienen células muertas. ¿Correcto? Por eso también es un olor fuerte. ¿Dónde más lo encontramos? En zonas primitivas de localización, axilas, región perineal genital. ¿Ya?
Entonces es muy importante, por eso era que tenía que tocar en las anginas y apocrinas. ¿Ya? Listo. Habla del folículo pilosebáceo. Pregunta ya, generalmente casi todos los exámenes he hecho. ¿Qué músculo es el músculo piloerector? ¿Qué tipo de músculo es? ¿Qué tipo de músculo es el músculo piloerector? ¿Estriado, liso, cardíaco? Músculo liso. ¿Ya? Generalmente lo pregunto, por ahí siempre pongo músculo piloerector. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, las glándulas ecrinas tienen conducto independiente o siempre se unen al folículo piloso. Van juntas, pero no necesariamente están unidas. Tienen conducto independiente. Como las glándulas sudoríparas apocrinas también tienen conducto independiente. Pero la glándula sebácea no tiene conducto independiente. Drena siempre al folículo piloso y a través del folículo piloso es que bota su secreción. Por eso el acné siempre está relacionado con problemas a nivel del folículo piloso. ¿Ya? Continuamos. Bueno, ya en semiología de la piel ya tenemos, a ver, me falta algún pequeño detalle. Ya faltó hablar también de las líneas de la piel, las líneas naturales de Langer, líneas de, ¿cómo se llama? Líneas naturales de Langer que forman la piel, son líneas de tensión de la piel. ¿Ya? Esas líneas de tensión nos ayudan bastante para determinar hacia dónde podemos mover un colgajo o hacia dónde podemos hacer un corte mejor. Por ejemplo, tenemos acá en la cara, tenemos acá en los párpados, tenemos unas líneas. ¿Sí? Se ven como unas líneas cuando jalamos. Y entonces, eso nos determina cómo podría salir mejor para sacar un cáncer o sacar una lesión. El corte, hacerlo así o hacerlo así. Cuando se corta en el sentido de la línea de Langer, nuestra cicatriz teóricamente va a salir mucho menos evidente. Cuando se hace en contra del sentido de la línea de Langer, sí se hacen más notorias. Por eso los cortes, cuando hay un corte que va en sentido, se ve menos notorio, cuando va en contra, se hace más notorio. ¿Ya? Ahora, bueno, semiología de la piel, bueno, esto es muy importante en la cara, ver los pliegues, los diferentes pliegues y diferentes líneas, ¿no? Y bueno, hay que identificar todas las lesiones básicas, que va a ser el tema del siguiente grupo, ¿no? O persona. ¿Qué son lesiones básicas o lesiones elementales de la piel? Primarias y secundarias. Bueno, siempre tener un libro, si se han dado cuenta, los que han ido a práctica, han visto la pequeña biblioteca que tengo. Si se han dado, algo que les digo, ¿no? De esa biblioteca no me he leído todos los libros completos. Es algo muy importante entender. Esa biblioteca la tengo. Tengo algo que tengo que hacer, un colgajo nuevo, o veo una lesión, y trata de darme ideas cómo la puedo solucionar. Cojo un libro, cojo otro libro, cojo otro libro, cojo otro libro y solo veo ese capítulo. Ya no es que me haya leído todos los libros enteramente o me lo sepa de memoria. ¿Ya? Eso es algo a entender. La biblioteca te ayuda para encontrar algún punto específico que te dé nuevas ideas para que resolver algún problema que se te presente. ¿Correcto? Bueno, la anamnesis, ya como toda anamnesis, como ya han seguido el curso de semiología, ¿no? ¿Qué libro fue su base de semiología? ¿Argente? El Suro fue mi padre de la semiología. Bueno, el Suro para mí fue es que es un montón y siempre tenía letritas chiquitas que te hablaban de los detalles. Y yo cuando era estudiante, lo que nosotros nos preguntábamos, tenemos un grupo que nos preguntábamos entre nosotros los detalles que decían. ¿No? Nunca nos preguntábamos la letra grande, siempre nos preguntábamos la letra pequeña. ¿Ya? Entonces así es como competíamos bastante. Era bastante competitivo mi grupo. Ajá. Recuerdo le decían el grupo de las plantas, ¿no? Porque casi no nos movíamos de biblioteca.
Ahí estamos siempre metidos. No nos movemos. Bueno, y de ahí serían bromas muy interesantes. Por ejemplo, decíamos, había un grupo de chicas que también eran de las plantas, pero les pusimos nosotros las mitóticas. A ver, ¿quién podría razonar por qué le decíamos las mitóticas? ¿Qué tipo de característica es la producción mitótica? Es asexual. Entonces le decíamos que la única forma de reproducirse las chicas era hacer asexualmente. ¿Ya? Ven, chistes inteligentes, solo para médicos. Bueno, entonces preguntar qué pasó, qué sucedió, qué tiene, qué le molesta, qué le fastidia, todo lo que se tiene que preguntar, preguntar en una entrevista. Y esto es muy importante porque, por favor, ustedes tienen que ser médicos clínicos, no tienen que ser médicos de laboratorio. El problema es que estas últimas generaciones son médicos de laboratorio, donde la consulta es a esta distancia, donde dice, ¿qué te pasó? Y escucha, pasó. Y el paciente, ¡me duele! Y escucha, me duele. A distancia, es una consulta a distancia. Donde ustedes, lastimosamente, no ustedes, sino los médicos, no muestran ningún tipo de interés sobre qué patología es o qué problema tiene. Entonces, si ustedes no muestran un interés sobre qué tiene el paciente, ustedes no van a mostrar, su cerebro no se va a abrir a todo ese árbol de posibilidades diagnósticas que puede tener ese paciente. Sino lo que dice, se cierran así y dicen, me duele la cabeza, ya, tomografía, listo. Pero, ¿qué tipo de dolor tuvo? ¿Fue en racimo? ¿Es dolor unilateral, bilateral, localizado, occipital, temporal, parietal, frontal? Cuando se agacha le duele más, le duele menos. No. Me duele la cabeza, ya, tomografía, listo. Piensa que la tomografía le va a dar el diagnóstico clínico de una patología. Entonces, sean médicos clínicos, aprendan a conversar con su paciente, aprendan a hablar con su paciente y a preguntarle. No ser simplemente una consulta escueta de 1 minuto donde no encuentran realmente nada y lo único que les queda hacer es exámenes de laboratorio, exámenes de tomografía, su resonancia, esto y listo. Como si eso les hubiera dar el diagnóstico. Y por algo son exámenes auxiliares, no son diagnósticos. Ustedes tienen que interpretar todo lo que piden. Entonces yo veo que hay pacientes que le piden 1000 cosas, un dolor, le duele el hombro izquierdo, ya, electrocardiograma, ecocardiograma, Holter, bueno, así, ¿no? Y cuando lo examinas y dices, tendinitis. Pero me han pedido cientos de exámenes, ¿para qué? Para nada. Entonces aprendan por favor a ser clínicos. ¿Ya? Y también preguntar, ¿no? Medicamentos, qué medicamentos tomó, alergias, todo lo que es la semiología pura, ¿no? Historia familiar, lógico. Si un paciente si la mamá sufre de, digamos, dermatitis alérgica, el papá es asmático, y entonces el hijo va a tener muchas tendencias a hacer alergias o a hacer reacciones alérgicas a algún tipo de producto. Pero si no preguntan nunca, van a sospecharlo de ese tipo. Entonces es muy importante conocer la historia familiar, todo lo que pueda relacionarse. Entonces ustedes no van a preguntar si no muestran interés. Eso es clásico. Ustedes van a una fiesta, encuentran a una chica, o los chicos van con una chica, y no tienen interés en ella, entonces ni siquiera le vas a preguntar su nombre, ni siquiera le vas a querer escuchar cómo se llama. Entonces, si tienes interés, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Haces esto? ¿Haces lo otro? ¿Te gusta A? ¿Te gusta B? ¿Te gusta C? ¿Qué música escuchas? Entonces, muestren interés. ¿Sí? Porque si no, se les va a escapar. Muchos pacientes me los mandan interconsulta por herida crónica. Yo inmediatamente, este es un cáncer. ¿Qué herida crónica? Lo van a estar tratando 6 meses en una posta médica y como ya no sale la herida, ya lo han mandado por herida crónica. Y si hubieran tenido un poquito de interés en ese paciente, hubieran diagnosticado el cáncer desde hace 6 meses. Y si hubieran diagnosticado ese cáncer de piel desde hace 6 meses, el tratamiento hubiera sido menos agresivo, menos deformante. ¿Correcto? Entonces, en la análisis, por favor, muestren interés. Pregúntenle a su paciente.
Ya, en el examen físico, ya, el famoso Fitzpatrick. El Fitzpatrick 1 al 6, ¿correcto? El 1 es el blanco, blanco. El 6 es el negro azulado, ¿no? Ya, porque es muy, muy intenso el color. Característica principal que tiene que recordarse es que el Fitzpatrick 1 no se broncea. ¿Ya? El Fitzpatrick lo que tiene es que madura de primer grado, por lo cual se pone rojo, pero no se broncea porque no tiene casi melanocitos para crear protección. Entonces, el Fitzpatrick se basa principalmente en la coloración de piel, pero esta coloración de piel se basa principalmente en la cantidad de melanocitos que hay. ¿Correcto? O que tiene su piel. Listo. El Fitzpatrick 1 es el pelirrojo. El pelirrojo, ¿no? Que ni siquiera es rubio, sino ya no tiene coloración más que pelirroja. Todo. Entonces, el rubio ya es el Fitzpatrick 2. Un rubio cenizo, raro, Fitzpatrick 3, y ya el trigueño Fitzpatrick 4, el moreno Fitzpatrick 5 y el bien azul, ya es el Fitzpatrick 6. Listo. En la inspección, sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Y esa es la parte que les falta a muchos médicos actuales. ¿Qué les falta? No saben ver, no saben tocar. Y si no saben ver, no saben tocar, ¿cómo van a aprender a diagnosticar? ¿Me entienden? Y ese es el gran problema que tenemos con las generaciones actuales de médicos, ¿no? Entonces, ver dónde está la lesión, cuántas lesiones hay, la forma de las lesiones racimosas, lesión única, lesión en línea, ¿verdad? Ver todas esas diferentes tipos de lesiones para poder interpretar hacia qué nos estamos acercando. La configuración, si están agrupadas, redondeadas, si es policíclica, si es sésil, si es un lunar, si es sésil. ¿Qué significa si es sésil? ¿Qué significa sésil? Que su base es igual de tamaño que la lesión. ¿Y qué es pediculado? Es como un árbol. La lesión es así, pero tiene un tronquito chiquito. ¿Correcto? Ese es sésil. O umbilicado, que está hundido, pero con los bordes sobresalidos, ¿no? Entonces, eso es lo que... Ya la morfología macular, papular, macrovesicular, esto va a ser en lesiones elementales o lesiones básicas. ¿Correcto? Entonces, tenemos que ver la lesión, toda la piel, las mucosas y todos los anexos, que es circundantes a la lesión. ¿Sí? Acá te pone por dónde pueden estar distribuidas lesiones de acuerdo a diferentes tipos de patologías que pueda haber. Ya en la inspección, realmente yo cuando he hecho semiología, yo siempre me quejaba de dónde me viene esta amarillez, limón, rojizo, verduzca. No sé qué se habrán fumado estos escritores, porque al comienzo no la diferenciaba. Pero después, poco a poco, conforme se veíamos pacientes histéricos, íbamos a poco diferenciar cuál es la verdosa, que me habla de problema obstructivo hepático, y cuál es la rojiza, la ictericia rojiza, que es un problema hemolítico generalmente, ¿no? El obstructivo hepático es por bilirrubina directa o indirecta. Directa. Y el hemolítico es por bilirrubina indirecta. ¿Ya? Entonces, al comienzo realmente es difícil. Diferencias, pucha, estás loco. Pero es poco a poco, conforme vas viendo pacientes, vas integrando y afinando tu ojo ante lo que pueda aparecer. ¿Ya? Igual, tenemos que diferenciar la ictericia de la falsa ictericia. ¿Cómo diferencian una ictericia verdadera de una falsa ictericia? Mucosas. Le ven los ojos, puede tener ese paciente las manos amarillas, lo ves todo el cuerpo amarillo, pero las mucosas blancas. Listo, falsa ictericia. ¿Y a qué se debe la falsa ictericia? Por comer tal vez mucho sangre.
beta-carotenos. Beta es el término. Mucha papaya, mucha mandarina, mucha naranja. ¿Ya? Los que se dedican bastante a la bebida vegetariana, sí, son amarillos, ven las manos amarillas, está citérico, pero luego los conjuntivos sí, no, beta-carotenos. ¿Correcto? Ahora, este blanquinio, peor todavía, y eso es algo interesante. Las mujeres pueden identificar 20 a 30 tipos de blancos, el varón solo 3. Muy blanco, medio blanco o casi nada blanco. Entonces las mujeres blanco humo, blanco alabastro, blanco yeso, blanco cenizo, blanco... Dios mío, no sé cómo puede identificarlo, pero lo identifica. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de colores con las mujeres, por favor, no peleen, no discutan, digan que sí nada más. Digan que sí. ¿Ya? Pero bueno, el blanco yeso es un blanco que casi como se diría que brilla, es del albinismo. ¿Ya? Un blanco yeso. El alabastro, bueno, es cuando ha perdido todo el choque hemorrágico, es cuando no hay sangre en ninguna parte. ¿Cómo lo identifican? Apretan ahí, se quedan un par de minutos y van a ver ese blanquito que dura una fracción de segundo. Ese es el blanco que falta irrigación. ¿Ya? El shock cenizo es cuando el paciente ya está a punto de morir. Y el lívido, cuando hablamos de lívidos reticulares, ¿no? La livideces, que hay una parte blanca y una parte media moradita y otra parte media blanquita, entonces hacen como una red entre blanco y medio lila. Ese es el lívido. ¿Ya? Que nos habla casi generalmente de muerte, ¿no? O de cercano a la muerte. ¿Correcto? Listo, tenemos la rubicundez, cuando se pone rojo. ¿Qué nos genera la rubicundez? Cuando aumenta la circulación sanguínea a nivel de qué plexos. Dérmico superficial y dérmico profundo. ¿Por qué las cicatrices, hay cicatrices que cuando normalmente en ambiente normal no se ven casi, pero empiezan a hacer ejercicio, empiezan a tener calor, se empiezan a ver rojas? Eso es por la vascularidad y por la falta de un epitelio adecuado que tape esa vascularidad subdérmica o subepidérmica, ¿no? Entonces es muy importante entender también esta rubicundez, ¿no? ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre enfermedad de Raynaud y síndrome de Raynaud o signo de Raynaud? El síndrome de Raynaud prácticamente es esa coloración entre pálido y rojizo, volviéndose igual que el imagen genótico. Y la enfermedad de Raynaud, cuando hablamos de un síndrome, ¿qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. ¿Y qué es una enfermedad? Es el síndrome con una causa determinada. Y hablamos de enfermedad. El síndrome de Raynaud es la palidez o la falta de la disminución de circulación en zonas periféricas. ¿Ya? Ese es un síndrome de Raynaud, en la cual no podemos determinar si es un problema autoinmune o no es un problema autoinmune. Cuando ya determinamos que es un problema autoinmune, ya hablamos de enfermedad de Raynaud. Cuando determinamos que simplemente es una hiperreactividad a cambio de temperaturas, especialmente al frío, seguimos considerando como síndrome de Raynaud. En la enfermedad de Raynaud generalmente hay autoamputación. En el síndrome de Raynaud simplemente puede llegar a presentar hasta como quemaduras de primero o segundo grado en zonas donde ha tenido mucho frío, que normalmente no se presenta en el común de las personas. Y es porque hay una vasoconstricción intensa al momento de presentar frío. Hay personas que no tienen enfermedad de Raynaud, pero cuando hace mucho frío y tienen mucho frío, se les pela hasta los dedos. Se les pela porque como que se quemó. Y lo más gracioso, hasta presentan quemaduras en punta nasal y en orejas, que son las zonas más distales de irrigación, donde presentan quemaduras, pero presentan cierto daño, pero no es una enfermedad de Raynaud. Es todo un síndrome de Raynaud. ¿Correcto? Bueno, también otros patológicos, dermatitis alérgicas, infecciones eruptivas, intoxicación alcohólica aguda, que la mayoría de ustedes la han tenido alguna vez,
Entonces, y la policitemia, bueno, la policitemia no es tanto la rubicundez, ya es el morado. Un paciente con policitemia, conocí a varios pacientes que realmente su piel es blanca, son blancos. Pero yo cuando los conocí eran medios trigueños morenos. ¿Pero por qué? Porque tenían 25 de hemoglobina, 24 de hemoglobina. Entonces era tal la concentración de su hemoglobina, tal la concentración de sangre a nivel plexos superficiales de la piel, que ya me están entendiendo poco a poco, que le cambiaban el color de la piel y los hacía ver morenos. Y después cuando ya, después los veías en tratamiento o habían bajado al llano, le decías, oh, era blanco. ¿Qué pasó? ¿Te ha blanqueado, te ha despintado? No, simplemente ha bajado el grado de hemoglobina y de tintura de la piel por la hemoglobina, ¿no? Entonces, la cianosis, ahí es donde entramos en policitemia. Se ve más que todo unas características cianóticas medias azuladas que en policitemia. Bueno, y las típicas cianosis es por falta de adecuada oxigenación de la sangre. ¿Correcto? Bueno, el examen físico, todo lo que podemos encontrar. Y esa es la parte que sí critico más a los médicos jóvenes. No tocan, no palpan. Pueden estar mirando, pero no palpan ni tocan. La consulta yo en mi escritorio, usted ahí y nada más. Y ese es la gran causante de muchos errores en diagnóstico de los pacientes. ¿Ya? El paciente viene con una lesión. Ah, parece verruga. Sí, parece verruga. ¿Será verruga? Sí, parece verruga. Verruga. No, y era un cáncer epidermoide. Porque no se acercaron bien a ver ni a tocar la lesión. Si tienen miedo de contagio, póngase guantes. O como me decía mi maestro de dermatología, aprendió a palpar a través de un bajalenguas. Él no palpaba nunca la lesión directa, la palpaba con el bajalenguas. Y es muy bueno, muy bueno. Es el dueño de la clínica de la piel de Lima. Es muy buen dermatólogo, pero tenía sus formas de no tocar la lesión. Pero indirectamente la tocaba. Entonces, aprendan a tocar también las lesiones para poder determinar a qué se están enfrentando. ¿Sí? La profundidad de las lesiones. Lo más importante es si la lesión desaparece a la digitopresión o no, y si la lesión está adherida a planos profundos o no. Porque si está adherida a planos profundos, ya no está hablando de una que está penetrando el proceso por debajo de la dermis epidermis. Puede estar subdermis. ¿Ya? Y si no está adherido a planos profundos, podemos hablar simplemente de dermis. Listo. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror con respecto a todo esto? Ah, ya. Esta es la parte. Sigan esta línea. Por eso le tomé fotito acá. Determinen consistencia, humedad, profundidad, adherencia a planos, temperatura y sensibilidad a la palpación. Esta es como una buena guía cuando quieran examinar lesiones de piel. Esto les va a guiar. A ver, ¿tengo alguna otra pregunta? A ver. Síndrome de Raynaud. Lo Fitzpatrick. Mastocitos en las cebadas. ¿Alguna duda, miedo, temor, pánico, terror? Ya, correcto. Grupo de prácticas mañana